Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a OK Diario y a Eduardo Inda, muy especialmente la oportunidad que nos da de poder dirigirnos a todos ustedes y además de hacerlo directamente, sin intermediarios, porque si algo hemos padecido durante este tiempo quienes representamos a Vox ha sido los problemas de traducción de lo que queríamos defender. Cómo se interpretaban nuestras posiciones, cómo se publicaban y, bueno, tener hoy este micro en el que poder dirigirme a todos ustedes y a muchas personas que nos estarán viendo a través de las noticias y después poder tener un coloquio y responder a las preguntas que Eduardo quiere hacerme junto con las que ustedes planteen, pues para mí es una oportunidad, es una gran satisfacción que tengo que agradecer porque, como les digo, no es lo habitual. Estamos acostumbrados a que se retuerza lo que decimos, a que no se nos pregunte qué es lo que pensamos, sino que directamente se interprete y a que se den micrófonos constantemente a cualquiera que quiera difamar a Vox. Por lo tanto, muchísimas gracias porque efectivamente Vox es un partido importante en la sociedad española, es el tercer partido de España desde hace 5 años, representa más de 3 millones de españoles, forma parte de 5 gobiernos regionales. Los gobiernos en los que Vox ha logrado entrar o formar parte de ellos o influir de alguna forma han representado cambios políticos importantes con posiciones y políticas concretas que preocupan a mucha gente. Por no hablar de muchas, mencionaría únicamente la que tiene que ver con el derecho a estudiar en español, acceder a la administración en español, tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares. Nos gustaría poder hacerlo en otros lugares, como en Galicia, en Cataluña y en mi tierra vasca, por supuesto, pero todo se andará. Y Vox es un partido que representa a 3 millones de españoles, aunque no lo parece. Parece que, como bien decía Eduardo Inda, es un partido que representa gente que está oculta, que está en alguna catacumba, que no está en la sociedad, tal y como se nos pinta, tal y como se habla de nosotros. Pero no solo representamos a esos 3 millones de españoles que nos votan, sino que tenemos la convicción de que tenemos la simpatía y la comprensión de muchos otros que todavía no lo hacen por distintas razones. Hoy se me ha invitado a hablar de política económica, de la política económica que defiende Vox, y yo voy a ser muy claro. Vox defiende la política económica que signifique y que represente la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles. Yo no vengo a hacer una intervención técnica en materia económica, en primer lugar porque no soy economista y porque soy prudente. Yo creo que aquí van a tener ustedes oportunidad durante estas jornadas de escuchar a muchos expertos, y son los expertos económicos, los catedráticos, quienes tienen que hablar de política económica. Tampoco vengo a establecer una doctrina ideológica, un recetario ideológico sobre política económica, sino únicamente a mostrar como político, como representante de muchos españoles, mi preocupación por cómo la prosperidad de los españoles está sufriendo, por cómo los españoles siguen padeciendo un expolio fiscal que no tiene precedentes históricos ni tiene parangón, y por cómo las regulaciones ahogan la actividad económica de la sociedad española, de las empresas, de los trabajadores, de los que crean empleo. En definitiva, no vengo a convencerles a ustedes de un recetario, sino a defender lo que creo que es el sentido común aplicado a la economía. Y para nosotros, el sentido común aplicado a la economía, cuando uno representante público representa a los españoles, es la defensa de los intereses propios, la defensa de lo propio. Eso significa la defensa de la economía nacional, la defensa de las empresas nacionales y la defensa de los trabajadores nacionales. Y algunos dirán, bueno, ¿defenderlos ante qué? Pues ante un rumbo que desde hace mucho tiempo nos lleva al precipicio y que está haciendo sufrir a las familias españolas, a los trabajadores y, en definitiva, a la sociedad española en su conjunto. Ante un rumbo impuesto por unas agendas internacionales o globales, aplicadas por políticos nacionales que parece que están poco comprometidos con aquellos que les han elegido, unas agendas que destrozan nuestra economía y que ponen en riesgo todo aquello que dábamos por seguro hasta ahora. Unas agendas que amenazan las clases medias, que amenazan la industria nacional, que amenazan la forma de vida en el campo, y unas agendas que amenazan también el trabajo estable. Que amenazan las clases medias no solo en España, sino en todos los países occidentales. Siempre las clases medias fuertes, pujantes y amplias dentro del conjunto de la sociedad habían sido sinónimo o síntoma de estabilidad política, en primer lugar, de convivencia social y de progreso económico, que eso es de lo que hoy hablamos.
Hoy las clases medias no solo han sido reducidas en España, en Europa y en todo Occidente, cada vez son menos, sino que han sido depauperadas, cada vez son más pobres. En cambio, un puñado de personas, de grupos y de lobbies, formados por gigantes tecnológicos, por expertos climáticos, que son los cardenales de la nueva religión, por multinacionales, muchas veces sin rostro y sin patria, por empresas energéticas demasiadas veces vinculadas a las decisiones del poder político, decisiones de carácter ideológico, no de carácter técnico, de carácter económico, por políticos globales que han dado la espalda a los ciudadanos que les han elegido y a la soberanía que deberían defender, y por lobbies ideológicos que marcan el camino, siempre bien financiados, con dinero público a través de las subvenciones, o por multimillonarios disfrazados de filántropos, y no hace falta decir de quién estamos hablando. Y frente a esos pocos, que cada vez tienen más poder, se encuentra una gran masa de gente corriente que cada vez tiene menos poder adquisitivo y peores perspectivas de futuro. Justo traía un libro para meter los papeles, no es que lo estuviera leyendo, la verdad. Y me he encontrado este billete de 1000 pesetas. Seguro que ustedes recuerdan lo que podían comprar con 1000 pesetas y saben lo que hoy pueden comprar con 6 euros, con los que es difícil invitar a café a 3 o 4 personas. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a una reflexión, porque hay una gran masa de gente corriente en España que tiene cada vez menos poder adquisitivo, más dificultades para llegar a final de mes, que tiene peores perspectivas de futuro para ellos y para sus hijos, que muchas veces tienen que abandonar su propia patria, y que además ven cómo se criminaliza su modo de vida, el modo de vida que ha caracterizado a las clases medias: tener un coche, poder viajar en avión, ser turista. No hace falta poner ejemplos, vemos como en nuestra propia patria, en los lugares en los que el turismo ha representado prosperidad, hoy el turista es perseguido, incluso hostigado. O, por ejemplo, comer carne. Y además, esas clases medias, esa gran masa de gente corriente, tiene que soportar cómo sus hijos son adoctrinados en los colegios. Yo he visto estos días los libros de texto de mis hijos, los libros de texto de la Comunidad de Madrid, los libros de texto que llegan a pesar de la dirección de los colegios y a pesar de los criterios de los padres. He visto el libro de texto de religión, en los cuales pues, prácticamente no se habla de los 10 mandamientos, sino de los objetivos de desarrollo sostenible. Y se llega a afirmar literalmente en un libro de esos que el objetivo de desarrollo sostenible número tal coincide con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere de nosotros. Hemos llegado a unos términos de adoctrinamiento, de brutalidad, de desvergüenza, de persecución de nuestro modo de vivir. Y además tenemos que soportar que se adoctrine a nuestros hijos contra nuestra voluntad en los colegios, siguiendo los dictados de agendas globales como la Agenda 2030, que es una agenda completamente antieconómica y que es una agenda únicamente ideológica y que representa, sin ninguna duda, una nueva religión de sustitución. Unas agendas que amenazan también nuestra industria. En España, donde antes había trabajo y había desarrollo, pues hoy hay, como en otros muchos sitios de Occidente, deslocalización de la producción y competencia desleal por la llegada de manufacturas extranjeras pues que destrozan nuestro tejido industrial, porque quienes han tenido que tomar decisiones no han sido capaces de proteger a nuestros productores y de hacerles competitivos, por ejemplo, no asediándoles a través de un expolio fiscal totalmente inaceptable. Hay toda una geografía de la España perdedora de la nueva economía global, por ejemplo, la de esas antiguas capitales de comarca. Yo vengo de una de ellas, la de esas antiguas, esos pueblos importantes en los que se instaló la industria a finales de los años 60, 70, que daban trabajo a amplias zonas del país, que creaban prosperidad y que en muchos lugares hoy ya son solo un recuerdo, con edificios vacíos, con carteles de se vende, con fábricas de automóviles abandonadas, un sector tan puntero en España. Mientras tanto nos imponen los coches eléctricos que solo los muy pudientes pueden comprar. Esa geografía de la España perdedora es también la de los municipios del cinturón metropolitano de muchas grandes ciudades, donde antes se concentraba el empleo y donde hoy se concentra la inseguridad y la falta de servicios. La pandemia que padecimos en el año 2020 en todo el mundo, yo creo que demostró la importancia de tener una industria. Se comprobó cómo en aquel momento éramos dependientes, fármacos, medicamentos, tecnología china,
mascarillas, las cosas más básicas. Porque aquí habían decidido por nosotros ir desmantelando la producción y deslocalizarla. Por eso las regulaciones internacionales que no somos capaces de controlar y que controlan unos pocos son principalmente un ataque a la pequeña industria, a la industria local o familiar, que no tiene la capacidad de adaptarse de las grandes empresas y que no puede adaptarse a las exigencias de descarbonización o de digitalización, algunas de ellas profundamente ideológicas, y que, por supuesto, no puede sobrevivir al expolio fiscal de la misma manera que sí lo pueden hacer las grandes empresas. Esas agendas internacionales amenazan también el campo como forma de vida de una parte muy importante de los españoles. Es imposible seguir viviendo de la agricultura y de la ganadería con los actuales acuerdos de libre comercio, que inundan el mercado español de productos de peor calidad, de Marruecos, de Egipto, de Sudáfrica, que no han pasado los estrictos controles de calidad que sí se exige a los productores europeos, que son producidos en algunos casos en condiciones de semiesclavitud y que usan, por ejemplo, pesticidas y fertilizantes que están prohibidos en Europa. Es imposible para los agricultores y ganaderos españoles resistir ante esa evidente competencia desleal, ante la que las autoridades nacionales y europeas les han dejado completamente solos y a merced. Están exigiendo a nuestros productores prácticamente que sean héroes, que resistan esa competencia desleal, que aguanten la borrachera burocrática de la Unión Europea, de los Estados, de las autonomías, con la complejidad que eso implica. Para ser ciudadano de pleno derecho, no digamos ya para montar una empresa, parece que hay que ser catedrático de Derecho Administrativo. Se les exige que traguen sin rechistar con el expolio fiscal, por supuesto, que padezcan con una sonrisa la simpatía de los agricultores franceses, porque aquí tenemos problemas con Marruecos y problemas en el norte, que parecía que habían desaparecido y que eran de un momento previo de la incorporación a la Unión Europea, y hemos visto durante estas semanas cómo han vuelto a producirse. Y además que soporten, con un aplauso quizá, las miradas altivas de Greta Thunberg y compañía, para mayor gloria de Progres, que imponen su agenda ideológica, y de los países emergentes. Mientras tanto, pues Marruecos coloca en España más hortalizas que las que coloca Almería. Esas agendas internacionales amenazan también el trabajo estable. Los salarios reales han caído dramáticamente. Esto es algo que cualquier familia de clase media lo sabe. No hace falta aquí venir a dar datos, ir a un debate y ponerse a discutir con otro político. El que nos ve en la calle, el que nos está escuchando, el que enciende la televisión, el que abre la nevera de su casa, el que va al supermercado, el que entra en la cuenta bancaria y ve las facturas o los cargos que le han llegado el día 20, sabe perfectamente de lo que estamos hablando, y no hay ningún dato macroeconómico que pueda ocultar la economía real de las familias. Todo eso a la vez que aumenta la precariedad del empleo. El trabajo estable y los salarios dignos fueron los que permitieron, perdónenme si hablo con algo de nostalgia, pero yo creo que algunos de ustedes, que también pueden ser de mi generación, otros algo más mayores, saben de lo que hablamos, pero fueron los que permitieron a toda una generación, a la de nuestros padres, poder comprar viviendas, poder tener unos ahorros, poder tener unas vacaciones, lo que les permitió prosperar. En muchos sitios, esos salarios estables y esa falta de precariedad pues estaban ligados a una industria boyante que atraía gente y que no la expulsaba de los pequeños núcleos. Pero hoy hay más cosas que también influyen en esa precariedad. Una de ellas, sin ninguna duda, es la inmigración ilegal y masiva que estamos padeciendo, que no solo ha traído problemas de convivencia y de degradación de servicios públicos a muchos lugares de nuestra patria, sino que ha supuesto también una rebaja de las condiciones laborales y ha supuesto que los salarios estén a la baja. Hemos leído declaraciones del CEO de alguna gran empresa diciendo que era muy buena la inmigración porque eso permitiría rebajar los salarios y ser más competitivos. Estamos en un momento en el que expulsamos a nuestros jóvenes más formados, que tienen que irse de nuestro país, e importamos. Y digo importamos porque les llamamos, porque les traemos, porque les animamos desde el sector público a que incumplan las leyes a jóvenes, varones normalmente, en edad militar, sin ninguna formación. Estamos en un momento en el que un español que sufre una tragedia, perdiendo todo lo que tenía, como los españoles
que padecieron el volcán de La Palma, pues están en barracones desde hace mucho tiempo. Y en cambio vemos durante estos días como quienes han entrado ilegalmente son instalados en un balneario. Son ellos las primeras víctimas de unos políticos desaprensivos que les han llamado, que les han traído, que les han confundido y que les ofrecen un futuro que en este momento no podemos ni siquiera ofrecer a nuestros hijos. Es decir, está todo al revés. Leía precisamente en este contexto que una sola de las asociaciones que está colaborando con la inmigración y que en definitiva es cómplice del efecto llamada, recibía 140 millones de euros anuales de dinero público. 140 millones de euros anuales. ¿Cuántas cosas faltan a los españoles más humildes? ¿Cuántas cosas en materia sanitaria, en materia de asistencia social, en acceso a la vivienda? ¿Cuántas faltan? Y sin embargo, algunos consideran que tenemos una responsabilidad mundial, una responsabilidad global. Otros nos llamarán egoístas, nos llaman cosas peores. Creemos que tenemos una responsabilidad ante los españoles y que si queremos ayudar a otras personas debemos ayudarles en su propia patria, no ofreciéndoles entre nosotros un futuro que no podemos garantizar y que ya estamos viendo las consecuencias que tiene en el resto de Europa, no solo en materia económica, sino en todo lo que tiene que ver con la convivencia. Todo este fenómeno que yo estoy tratando de relatar esta mañana no es el de la globalización. La globalización es un hecho político, es un hecho, más que un hecho político, un hecho histórico, incontestable, antiquísimo, de la que hemos participado como españoles. Es el globalismo como ideología, esa ideología que promueve que sin rechistar cada vez nos separemos más de nuestros entornos, que perdamos soberanía y capacidad de decisión. Claro, nos dicen que el Producto Interior Bruto mundial sube, de acuerdo, pero el de Occidente se achica. Y dentro de Occidente, el de Europa pierde fuerza relativa. Y dentro de Europa, España pierde fuerza. Así que a mí, perdónenme, no me convence ningún dato de Producto Interior Bruto mundial, porque a lo que hemos venido algunos es a representar los intereses de los españoles, no a presentarnos a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Todo lo que he descrito yo creo que tiene un trasfondo común. Lo grande decidiendo sobre lo pequeño, lo lejano decidiendo sobre lo más cercano y los burócratas restringiendo nuestra libertad y decidiendo sobre la vida de las personas. Y unas élites, unas oligarquías, yo al concepto de élite todavía le veo algo positivo, unas oligarquías, unos pocos borrachos de ideología tratando de matar nuestra forma de vida y nuestra prosperidad sin saber muy bien respondiendo a qué intereses. Yo no tengo miedo a las palabras. Ya sé que alguna de las cosas que he dicho, quizá algún purista dirá, bueno, está hablando de la autarquía. Pues no estoy hablando de la autarquía ni del aislamiento. Creo que estamos hablando de sentido común. Creo que lo que estamos defendiendo significa únicamente no ser los últimos, significa defender en primer lugar lo nuestro. Fijémonos en lo que ya han empezado a hacer algunos países de nuestro entorno. Defendamos y protejamos nuestras empresas, como hacen en Estados Unidos, como hacen en el Reino Unido, como hacen muy especialmente en Francia, sean grandes, sean medianas o sean pequeñas. Defendamos y protejamos nuestros sectores punteros, como es en España el del automóvil, como no tienen miedo a hacer algunos de nuestros socios europeos que ya han dado marcha atrás con el coche eléctrico, ya han dado marcha atrás también en otras cosas, como la persecución de la energía nuclear. Defendamos también nuestros productos, como hacen las economías emergentes con los suyos. Defendamos nuestras clases medias y populares y nuestras empresas de lo que significa la inmigración ilegal, que satura servicios, que lleva inseguridad a los entornos de vida de los españoles más humildes y que capta la asistencia social, que no llega a muchos españoles. Defendamos la libertad de empresa frente a las regulaciones, muchas veces absolutamente antieconómicas, que se imponen siguiendo criterios exclusivamente económicos, feminismo, género, climatismo. Nada que ver con la economía, exclusivamente todo condicionado por la nueva religión woke. Defendamos nuestros recursos y potenciemos, como decía hace un momento, toda nuestra energía, sin importarla. Acabemos con la hipocresía de la energía nuclear, por la que apuestan otros países y a la que nuestros políticos renuncian, en un momento en el que la Comisión Europea la declara como energía verde, además. Defendamos la capacidad que tiene España, o aprovechémosla, convenzamos a nuestros compatriotas, un país que tiene sol, que tiene viento,
que tiene agua, que tiene desniveles para mover el agua y generar energía. Un país que, si apostase por explorar sus recursos naturales, podría ser un país autosuficiente. Un país que sabe lo que es crear prosperidad con un poquito de agua en Almería y en Murcia. Un país que debería apostar por las grandes infraestructuras hidráulicas, por un plan hidrológico nacional, por la extensión del regadío, que sabemos lo que significa, para ser de verdad no solo nuestra huerta, que hoy no lo somos, sino la huerta de Europa o del mundo. Apostemos de verdad a largo plazo, dando la espalda a las ideologías que nos arruinan. Y dejemos de sabotear nuestro desarrollo con un gasto empleado en destruir, porque hay gasto que es puramente despilfarro y hay otro que directamente consiste en destruir. Hay gasto público empleado en dinamita para volar presas. Hay gasto público empleado en dinamita para cerrar centrales térmicas, cuando hay sequías, cuando hay dificultades para pagar las facturas energéticas en las casas. Dejemos, por supuesto, de gravar con impuestos abusivos a las clases medias y populares y a las empresas, que son las que crean empleo. Dejemos un sistema fiscal que ha convertido a España en un auténtico infierno fiscal. Lo habrán visto supongo que en vídeos que circulan por Internet. Alguna persona que sale diciendo, si trabajas, impuesto de la renta de personas físicas. Si ahorras, impuesto del patrimonio. Si consumes, impuesto del valor añadido. Si inviertes, el impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados. Si lo regalas, el impuesto de donaciones. Y si te mueres, el impuesto de sucesiones. Impuestos, impuestos, impuestos. Y no llega. Y tenemos deuda pública. Reflexionemos de cómo era posible, hace no muchas décadas, con muchos menos impuestos, sostener un país y que existiera crecimiento. Rebelémonos frente a ese expolio fiscal que arruina a la España viva, a la España que trabaja. Como dijimos en nuestro programa en las distintas elecciones, programa que no ha cambiado en ningún momento y que es urgente llevar a cabo, poniendo en marcha la mayor rebaja fiscal de la historia, con una gran simplificación de normativas, de trámites y de procedimientos, de unificaciones legislativas, terminando de verdad con esa desigualdad que producen las autonomías, con una simplificación progresiva y continuada del impuesto de la renta de las personas físicas a un tipo único reducido al 15%, como tienen las naciones que prosperan, para bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25% para las superiores, para mantener la progresividad fiscal que exige nuestra Constitución, y quedando exentas las rentas menores de 22.000 euros. Y, por supuesto, con una bajada radical del impuesto del valor añadido a los productos de primera necesidad. ¿Esto se puede hacer? Esto es urgente hacerlo. ¿Cómo se puede hacer? Con muchas dificultades, con muchos ajustes. Pero para empezar hay que rebajar el gasto político improductivo. Hay que terminar con el gasto ideológico. Hay que terminar con las subvenciones a todo lo que no es productivo y es de carácter ideológico, y hay que terminar con ese gasto destructivo en el que se emplea una parte de los recursos de los españoles y que denunciaba antes. Pero desde luego el asunto de los impuestos es un asunto absolutamente central en la medida que constituyen un robo y un expolio y son percibidos de esa forma cada vez por más españoles, fundamentalmente por el destino de esos fondos públicos, porque muchas veces vemos que no van de verdad a la asistencia social de los que lo necesitan, ni a unos mejores servicios públicos, sino que acaban en las obsesiones ideológicas de unos pocos. Si tuviera que definir nuestro programa económico en pocas palabras, creo que lo podría decir con claridad: conservar, o más bien, en este momento, recuperar lo que durante 30 años permitió a las naciones occidentales un gran desarrollo, altos grados de libertad económica y política y un amplio bienestar material. Muchísimas gracias por su atención.